celebramos la fiesta de la presentación del Señor en el templo. Vemos cómo la Sagrada Familia sube a Jerusalén con el fin de cumplir dos prescripciones de la ley de Moisés relativas a lo que se había de hacer. Y ahí está Jesús, el Hijo de Dios, que con su humanidad santísima hace entrada en el templo de Jerusalén para ser presentado a Dios de manos de la Virgen. Fijaros en la escena. Entra en aquel templo antiguo, fabricado por mano de hombres, en Jerusalén, y en ese sentido es la luz del mundo, que nos permite saber cuál es el camino que lleva a ese rostro amoroso de Dios desvelado por Cristo en la cruz. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo, y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Palabra del Señor. Como cada año, el 2 de febrero, que este año pues coincide con el domingo, celebramos la fiesta de la presentación del Señor en el templo. Vemos cómo la Sagrada Familia sube a Jerusalén con el fin de cumplir dos prescripciones de la ley de Moisés relativas a lo que se había de hacer después del parto de un primogénito varón. Por un lado, la purificación de la madre y por el otro, el rescate del primogénito. Por lo que hace referencia a la purificación de la madre, se prescribía en la ley de Moisés que ésta se abstuviera durante 40 días de las prácticas rituales, pues quedaba legalmente impura, debido sobre todo a la sangre del parto. Claro, esto es una cosa que en el caso de la Virgen no se dio, porque María fue siempre virgen antes, durante y después del parto. La manera como el Hijo de Dios, que tomó carne en sus entrañas, salió del seno de la Virgen y hizo entrada en este mundo, fue, como decían los padres de la Iglesia, ¿no?, como la luz que atraviesa un cristal, o podríamos pensar la luz, ¿no?, que atraviesa estas vidrieras, que la atraviesa sin dañar el cristal. Así fue el parto virginal de la Virgen. El niño Jesús salió del seno de la Virgen a este mundo como el rayo de luz atraviesa el cristal sin dañarlo. Es más, no solo no daña, sino que lo embellece, lo enriquece. Si os fijáis y venís a misa por la noche,
las vidrieras no se ven. No se ve qué santo hay, ni se ven todos los colores. En cambio, cuando le da la luz, se ve la variedad del color, lo bonito, ¿no?, de las vidrieras. Pues así pasó con la virginidad de la Virgen. Con su parto no dejó de ser virgen, al contrario, sino que su virginidad quedó embellecida y confirmada por la entrada de Jesús, ¿no?, en este mundo a través de ella. Pero igualmente la Virgen cumplió con esta prescripción de la purificación, y para ello San Lucas subraya que dieron la ofrenda de 2 tórtolas o 2 pichones, que era la ofrenda que hacían los pobres, las familias pobres. Con esto San Lucas nos viene a decir que la Sagrada Familia de Nazaret era una familia pobre, de aquellos llamados los pobres de Yahvé, en hebreo los Anawim, que son los que verdaderamente forman parte del verdadero Israel. Y luego, por lo que se refiere al primogénito, según la ley de Moisés, los primogénitos de los judíos pertenecían al Señor, y los que no eran de la tribu de Leví debían ser rescatados en el templo para mostrar que seguían siendo propiedad de Dios. Y para este rescate se prescribía la ofrenda de 5 siclos, según la moneda del templo, y esto se hacía en memoria de la liberación de la esclavitud de Egipto, cuando Dios liberó y rescató a los primogénitos de los hebreos de la muerte, no así la de los egipcios, los de los egipcios. Y también para dar a entender que Dios abomina de los sacrificios humanos, cosa que tenía lugar en esos pueblos con los que ellos se encontraron al llegar a la tierra prometida, que hacían sacrificios humanos, sacrificaban a sus hijos, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera quiere destacar, ¿no?, que el Señor no quiere eso. Por lo tanto, una primera lección que podríamos sacar del Evangelio de hoy es la fidelidad de la Sagrada Familia de Jesús, de María y de José al cumplimiento de la ley de Dios. Ya a los 8 días lo circuncidan, a los 40 días que escuchamos hoy lo presentan en el templo, y luego, como dirán en los evangelios, iba los sábados a la sinagoga, como era su costumbre. ¿Cómo? Pues San Lucas quiere destacar esta fidelidad de la Sagrada Familia en el cumplimiento de la ley de Dios. Que esto para nosotros pues tiene una enseñanza, ¿no? Y es la importancia de venir a misa los domingos y las fiestas de precepto, que quizá a alguien le puede parecer que, mira, si un día, pues un domingo, una fiesta de precepto no voy porque me va mal, digamos, a nivel familiar o por algún otro motivo, digamos, que no sea una razón de peso, ¿no? Uno le puede no dar mucha importancia y, sin embargo, para el cielo es importante. Y ahí está Jesús, el Hijo de Dios, que con su humanidad santísima hace entrada en el templo de Jerusalén para ser presentado a Dios, ¿no?, de manos de la Virgen. Fijaros en la escena. Entra en aquel templo antiguo, fabricado por mano de hombres, en Jerusalén, aquel que es el nuevo templo de Dios, no fabricado por manos humanas, porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y por lo tanto, cuando el nuevo templo de Dios, no hecho por manos humanas, que es Jesucristo en su humanidad santísima, entrando en el antiguo templo de Dios situado en Jerusalén y fabricado por manos humanas, en el fondo nos está señalando que el culto que ahí se da por parte de los sacerdotes de la antigua alianza, las víctimas que se utilizan, que normalmente son animales, y que se conmemora con su sacrificio, con su sangre, la antigua alianza
que Dios hizo con su pueblo Israel en el monte Sinaí, nos está diciendo que todo esto va a acabar definitivamente atrás. Como le dijo Jesús a la samaritana, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En este nuevo templo, que es Jesucristo, va a tener lugar un nuevo culto, porque se va a sellar una nueva alianza que esta vez no se conmemorará con la sangre de animales, sino con su propia sangre. Y para este nuevo templo, en el que tiene lugar un nuevo culto, porque se conmemorará una nueva alianza con la sangre de Jesucristo, se necesita también un nuevo sacerdocio. Un sacerdocio según el orden de Melquisedec, no un sacerdocio como los del Antiguo Testamento, que se heredaba por el hecho de pertenecer a la tribu de Leví, sino que en este nuevo sacerdocio el único sacerdote es Jesucristo. Y los sacerdotes somos sacerdotes de la nueva alianza en la medida que participamos del sacerdocio de Cristo, que tomamos parte en ese único sacerdocio que le pertenece a Él en exclusiva, porque Él es el único sacerdote de la nueva alianza que Dios va a establecer con los hombres con su sangre. Y en este caso, el sacerdote y la víctima coinciden. El sacerdote es a la vez la víctima que va a ser ofrecida a Dios Padre. Y fijaros, os pregunto, ¿dónde va a tener lugar este nuevo culto? ¿Dónde se va a sellar la nueva alianza que será sellada con la sangre de Cristo? En el Calvario. En el Calvario es donde Jesucristo va a llevar el culto a Dios a su máxima perfección. Y ahí es donde va a sellar la nueva y eterna alianza con la cual va a reconciliar para siempre en Él a Dios y a la humanidad. Y este culto, que es el verdaderamente agradable a Dios, consiste precisamente en cumplir la voluntad de Dios. Esa voluntad que nosotros, en los orígenes de la creación del hombre y de la mujer, nos negamos a secundar desobedeciendo a Dios. El verdadero culto agradable a Dios es el amor del corazón de Cristo, que decide, por amor, obedecer y cumplir la voluntad de Dios hasta el fondo. Y eso pasa por la cruz a causa del pecado del hombre. Por eso es el amor infinito del Hijo al Padre el que le ha llevado a Jesús a descender del seno del Padre al seno de la Virgen, para como hombre hacer la voluntad de Dios, dando al Padre toda la gloria y toda la obediencia que se merecía y que nosotros no le dimos. Y así reconduce nuestra voluntad humana para que quiera y ame la voluntad buena de Dios. Por eso hoy no solo celebramos la presentación del Señor en el templo, sino también y sobre todo su ofrenda, su entrega desde las manos de la Virgen al Padre para la salvación del mundo. Si nos fijamos, San Lucas en su Evangelio no dice que se rescatara a Jesús, porque en el fondo no fue rescatado. Y precisamente no siendo rescatado, nos rescató a nosotros del pecado, del mal, de la muerte. Y así es como se ofreció como víctima en el altar de la cruz, sellando en él la nueva y eterna alianza. Y la Virgen María, de pie ante la cruz, es impresionante, porque lo que hace es ofrecer y consentir voluntariamente, con todo el dolor y a la vez, y esto es un misterio, con todo el amor de su corazón, consiente en el sacrificio de su Hijo al Padre
para la salvación del mundo. Y Jesús nos asocia también a nosotros a ese amor que le llevó a dar la vida por nosotros, obedeciendo al Padre hasta el fondo, hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y lo hace precisamente en la Eucaristía, y especialmente cuando comulgamos, pues ahí nosotros entramos en esa dinámica de entrega total del Padre al Hijo, de ese amor que le llevó a hacerse hombre y a cumplir hasta el fondo la voluntad de Dios, aunque eso fuera pasando por la muerte y muerte de cruz. Y así hace de nosotros que nuestra vida sea agradable a Dios, podamos presentar nuestra vida como una ofrenda agradable al Señor, porque por Cristo, con Él y en Él, nuestra vida se vuelve agradable a Dios en la medida en que nos asociamos a ese amor de Cristo que le llevó a dar la vida por nosotros en la cruz. Y por eso hoy podría ser un buen momento, un buen día para preguntarnos cómo va nuestra entrega al Señor, cómo es nuestra entrega al Señor, y mirar a ver si quizá pues esa entrega del Señor, que a lo mejor en algunos años, en algunos momentos de nuestra vida fue grande, fue generosa, quizá con el tiempo se ha ido como debilitando, ha ido disminuyendo. Miremos a ver qué es lo que ha hecho que quizá nuestra entrega al Señor haya perdido fuerza, haya perdido fuelle, alegría. Quizás porque se nos ha metido la rutina, o bien porque nos toca vivir a veces circunstancias no fáciles en nuestra vida, que de alguna manera más o menos conscientemente acabamos culpabilizando a Dios, y eso tiene efectos en nuestra entrega al Señor. O bien también pueden ser los bienes o placeres de este mundo, el confort, la comodidad, el bienestar, que hace que nos amodorran y que hace que perdamos fuerza en nuestra entrega alegre y jovial al Señor. Porque como sea nuestra entrega desde el amor, será nuestra alegría. La alegría dependerá de nuestra entrega feliz y jubilosa, fruto de sabernos amados por Dios. Y luego me gustaría acabar haciendo una referencia con este simbolismo de la luz que siempre tiene la Candelaria, y es que en la cruz la salvación se abre y llega al mundo entero, no solo al pueblo de Israel, sino a todos los hombres, de todos los pueblos, de todos los tiempos. Esto ya lo vio el anciano Simeón, cuando dijo que Jesús no solo era la gloria de su pueblo Israel, sino que era luz que iluminaría a las naciones, al mundo entero. Y ciertamente Jesús nos ilumina con su ejemplo de vida, con sus enseñanzas, pero sobre todo aparece como luz del mundo cuando aparece como el Cordero que quita los pecados que oscurecen este mundo. Y nos revela el verdadero rostro de Dios, y esto es en la cruz. Ahí es donde nos revela el verdadero rostro de Dios amor, y en ese sentido es la luz del mundo, que nos permite saber cuál es el camino que lleva a ese rostro amoroso de Dios desvelado por Cristo en la cruz. Pues dejémonos conducir con la misma docilidad con la que Jesús se dejó conducir por la Virgen, que también nosotros nos dejemos conducir de manos de la Virgen en el camino de nuestra vida, de este mundo al Padre. Y en ese sentido, hagámonos pequeños, vivamos la infancia espiritual que nos dará el tamaño, la medida para poder entrar dentro de los brazos de la Virgen y ser llevados por ella y poder pasar de este mundo al Padre, con una entrega alegre, jovial, y poder hacer llegar la luz de Cristo a todas las almas, a todos los corazones.